como les decía, no es mi intención eh, eh, dañar o sabotear el trabajo de aquellas personas que se ganan la vida con batidos. Yo también tomo algunos batidos que sean limpios, que sean natural, eh, como un reemplazo de comidas para aquellos momentos en que yo me encuentro este, tan ocupada que no me puedo preparar algo al momento. Eh, pero la realidad es que nosotros tenemos que entender eh, que Dios nos ha dado alimentos que son de la tierra. Y los alimentos que vienen de la tierra son los alimentos que, si Él no los da, son los alimentos que realmente pueden a nosotros producir salud, puede sanar. O sea, hay una palabra o un refrán que se dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esto a mí me impactó porque no lo veía así. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros constantemente reemplazamos nuestros alimentos que son de la tierra? Es que vamos entonces a ingerir los alimentos preparados por el hombre. ¿Y cuáles son aquellos alimentos que el hombre prepara? Estos son alimentos que son procesados, y aunque hay alimentos que son naturales y se puede decir que son procesados, en realidad son alimentos levemente procesados. Me explico. Para poder adquirir el aceite de oliva, la oliva pues tiene que pasar por un proceso de prensa, como pues así según hay otros alimentos. Pero sí, muchos de los alimentos que vienen sumamente procesados, que son procesados por el hombre, para poderlos preservar. Y sobre todo en una nación como la que nosotros vivimos, una nación sumamente consumista, una nación donde muchas veces no aprende el valor de los alimentos, hay una gran demanda. Entonces las industrias tienden a utilizar químicos y tantos otros ingredientes que están siendo sumamente perjudiciales para la salud. Entonces, en mi caso, aunque ya yo había cambiado un poco mi alimentación, todavía estaba ingiriendo alimentos sin darme de cuenta que estaban siendo perjudiciales para mi salud y que, lejos de ayudarme en la pérdida de peso, me estaban todavía manteniendo en descontrol. El punto es que yo les quiero decir, mis amados, es que no podemos depender de una dieta. Nosotros tenemos que aprender a comer de una manera sana, con alimentos que Dios nos dio. Entiendo que nosotros vivimos en una temporada, en un tiempo donde la sociedad vive apresurada, donde las personas dependen tanto de que las cosas sean a la microwave, como decimos, a la microondas, que sean rápidas. Por tal razón es que tantas compañías de comida rápida o restaurantes de comida rápida generan tantos millones de dólares, porque las personas ya no quieren cocinar en la casa, viven tan a la prisa que buscan la manera más fácil de poder resolver lo que es la cena. Pero ¿sabes algo? Cuando vamos a la Biblia, el Señor nos ha dado sabiduría, y yo entiendo que cuando miro la mujer de Proverbios, esta mujer se preocupaba por cada detalle de su casa, tan así que en un verso de Proverbios capítulo 30, ¿verdad?, nos dice que ella aún vestía a sus hijos de ropas dobles, y aun cuando venía el invierno, pues ella se reía, o sea, podía reírse de lo porvenir. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba bien preparada, y nosotros a veces no nos estamos preparando, no nos estamos cuidando, y sinceramente nos estamos acortando la vida.
Y al hablar del tiempo donde nosotros estamos viviendo, un tiempo apresurado, es un tiempo que también está generando tanto estrés, porque aparte de la alimentación, otro de los factores que nos están afectando y que impiden que personas que quieren vivir en salud y que quieren perder peso lo puedan hacer es la falta de descanso. Nosotros a veces, sin darnos de cuenta, como líderes, pensamos que todo lo podemos resolver. Pensamos que nada va a funcionar si nosotros no estamos ahí. Y la realidad es que si nosotros no sacamos un tiempo para nosotros, un tiempo para descansar, un tiempo para velar por nuestra salud, como quiera, no vamos a estar ahí. O sea, ¿por qué? Porque nos vamos a cortar la vida, nos vamos a enfermar. Y pienso que es una de las tantas razones de tanta depresión y de tanta enfermedad. Así que yo les invito en esta hora, porque les invito a reflexionar. Miren, una de las realidades que tuve que aprender, y esto pues lo saqué también de un documental que se llama La Píldora Mágica de Magic Pill. Esto se encuentra a través de Netflix. Este es un documental donde nos enseñan a nosotros cómo la industria está trabajando. Mis amados, nosotros confiamos tanto en los médicos. Yo tuve que confiar en el médico, tuve que confiar en el cirujano, sí lo sé, porque entiendo que la ciencia o la medicina está ahí, sí, para salvar vidas, pero también yo tengo que entender que muchas veces la medicina se convierte en un negocio donde usted y yo nos estamos convirtiendo en conejillos de India, estamos siendo en instrumentos para ellos y no nos estamos dando de cuenta. ¿Por qué? He llegado a entender a través de lo que he estudiado que los médicos, esto es lo que hacen. Ellos estudian enfermedades y medicina. Enfermedades y medicinas. O sea, existe una enfermedad y este es el remedio. Y lo cierto es que ellos, si no te curan con no te curan. Si te pueden controlar tu condición con una medicina y no responde tu cuerpo, entonces si la opción es operar, eso es todo lo que ellos pueden hacer. A veces ignoramos que muchos de los médicos no conocen mucho de nutrición. Es más, cuando usted le habla de alimentarse naturalmente, lo cierto es que ellos lo van a refutar. Y en parte pues tienen razón también. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros podemos entrarnos en un cajón y pensar que todo lo que es natural, todo nos va a servir. Si nosotros no tenemos la sabiduría y no conocemos nuestro cuerpo, la realidad es que hay cosas que aunque sean naturales nos pueden mejorar, pero también nos pueden afectar mucho más. Entonces yo tengo que conocer mi cuerpo, yo tengo que evaluarlo. ¿Por qué? Mirarlo bien de cerca, porque mi cuerpo va a hablar. O sea, hay alimentos que aunque sean naturales pueden tener alguna reacción alérgica en mí y yo tengo que detenerlo y trabajar con eso. Entonces lo que yo quiero llevarles a entender es que nosotros tenemos que volver al alimento que Dios nos dio, al alimento natural. Tenemos que cambiar en nuestra manera de comer. Hay alternativas, no tenemos que depender de lechuga y de pollo. Podemos comer comidas muy excelentes. Tenemos que dejar atrás toda aquella cultura en cuestiones de desayuno que hemos aprendido, obviamente, pues culturalmente. Nosotros, yo puedo decir, ¿verdad? No sé en otros países, pero vengo de Puerto Rico y nosotros los puertorriqueños pues se nos enseñó a comer sándwich y café en la mañana o un plato de cereal y realmente esas cosas nos están matando. Tenemos que conocer la industria, tenemos que aprender a leer, y cuando yo te digo que tenemos que aprender a leer es que cuando tú vas al supermercado tú tienes que aprender a leer las etiquetas. Esto no es una cuestión de que te diga tantas calorías, ¿no? Y por cada porción o que tiene tanto de azúcar. No, tenemos que ver esa parte donde dice otros ingredientes. En inglés es another ingredients. So usted tiene que leer esa parte y conocer de qué se compone o de qué está hecho ese alimento que usted va a ingerir. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo?
aquí vengo a hacer, a eso sí le voy a hacer el sabotaje. Primeramente, entender que el azúcar me estaba matando. Aparentemente no estaba comiendo nada de azúcar, estaba ingiriendo leche 2%, compraba alimentos que según las etiquetas se llaman sugar free y la fat free, y entonces esto está lejos de la realidad, porque el azúcar es azúcar independientemente la etiqueta te diga que no tiene azúcar, que está libre de azúcar. Una vez me llamó la atención que cuando nosotros trabajábamos en el pantry, una persona llega y le dice a otra, mira, tómate este jugo porque este dice que no tiene azúcar. El jugo, sí, obviamente era de frutas, pero lo cierto es que las frutas tienen azúcar. Y las personas no saben que cuando tú, en vez de comerte la fruta como tal, lo haces jugo, perdón, esta fruta se aumenta en azúcar. Y aparte de que no tienes idea de cuántas frutas te estás comiendo en un jugo. Y esto es perjudicial. Cuando tú lees el label y los ingredientes, te das de cuenta que muchos de los jugos vienen a veces con un más de 17% o gramos de azúcar. Y esto es terrible, porque nosotros estamos llamados, o no llamados, o sea, el azúcar que nosotros podemos ingerir en nuestro cuerpo es tan mínima, y a veces no nos damos de cuenta que el azúcar que nosotros estamos ingiriendo cuando no tenemos cuidado es tan alta que pasa lo que nosotros podríamos consumir en un día o en una semana. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entrar en conciencia, tenemos que aprender a leer, porque muchas veces tengo que reconocer que lo que nosotros hacemos o la manera como nos alimentamos no es porque lo queremos hacer. Porque yo creo que la mayoría de las personas que me están viendo o que me puedan preguntar, a nadie quisiera estar enfermo, a nadie le gustaría estar enfermo. Es más, aún hay personas que dicen, de algo me voy a morir. Esto es una sola vez o una vez al año no hace daño. Miren, lo cierto es que aunque nosotros tengamos esa manera de pensar, una vez que el médico nos da un diagnóstico, lo primero que hacemos es llorar. Lo primero que hacemos es arrepentirnos en nuestras emociones por aquellas cosas que consumimos. ¿Por qué? Porque realmente estar enfermo no es nada bueno. Pregúntele a un paciente que tiene que estar dependiendo de una quimioterapia, pregúntele a una persona que tiene que estar pasando por un diálisis, y para ellos eso es algo divertido. Me parece que no, sumamente serio, sumamente doloroso, y que no tan solo sufren ellos, sino que hay una familia a su alrededor que también es afectada con ello. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a mantenerme firme, que me ayude a ser constante y que me dé siempre la capacidad y la fortaleza para poder ejercer el dominio propio. Miren, una de las cosas que nosotros nos llevan a fallar en nuestra alimentación, y con todo mi corazón lo digo, y le voy a seguir haciendo la guerra al azúcar mientras Dios me dé fuerza, es eso, es el azúcar. Tenemos que dejar el azúcar, mis amados. El azúcar está en donde quiera. El azúcar te la ponen, porque hay personas con las que yo he hablado que me dicen, yo no como azúcar. Realmente no comes azúcar. Si te vas a tu casa y te das a la tarea de mirar tus medicamentos, te das a la tarea de mirar todo lo que tú compras, tú te vas a dar de cuenta que realmente ingieres azúcar. Porque el azúcar la están metiendo en todo. O sea, la industria y la medicina, nosotros no nos damos de cuenta que quizás puede haber un acuerdo. Y lo que estaba hablando de los médicos es que los médicos no te van a curar, los médicos te podrán controlar. Es tan así que si te das a la tarea de buscar un diccionario
como me pasó a mí, que sea bien viejo, de estos diccionarios de atrás, porque en los diccionarios que tenemos ahora muchas de las palabras han sido actualizadas, las definiciones, perdón, han sido actualizadas, este, y entre ellos, cuando te hablamos de farmacia y buscas en un diccionario de muchos años atrás, te vas a dar de cuenta que la definición que tienen para una farmacia tiene que ver con magia. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que la medicina es como una magia, es como un pócima que va a tener unos efectos por un tiempo que luego van a desaparecer. O sea, una vez tú dejes de tomarte tu pastilla para la presión, una vez que tú dejas de tomarte tu pastilla para el azúcar, nuevamente te vas a sentir enfermo y tu presión sanguínea se va a elevar. O sea, no te vas a curar, vas a tener una dependencia de la medicina. Entonces, eso es lo que hace la medicina. Y nosotros, como decía en un rato, retomando eso, confiamos tanto en los médicos y desechamos lo que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros vamos aún a las escrituras, vemos al mismo el profeta Ezequiel como Dios le da unas instrucciones para él prepararse un pan, y de ahí es donde sale el pan Ezequiel, como también hay el pan de Génesis. O sea, hay recetas. Miren, nosotros lo que tenemos es que necesidad de instruirnos, y esto es lo que yo tuve que hacer. Entonces, me tuve que darte cuenta que el azúcar, mis amados, viene disfrazada en un sinnúmero de nombres. La tenemos como el jarabe de maíz, la tenemos como el agave, perdón, la tenemos como caramelo, como almíbar, la tenemos como dextrosa, la tenemos como glucosa, la tenemos como maltodextrina y tantos otros nombres que tiene el azúcar que, como nosotros pues no nos hemos dado la tarea de estudiar estos ingredientes que a veces aparecen en las etiquetas, pues las ignoramos, no las conocemos. Entonces, la realidad es que están disfrazadas de tantos nombres. Y no tan solo eso, ignoramos también que el azúcar ha sido la causante de tantas enfermedades, principalmente el cáncer. El cáncer se alimenta de azúcar. El azúcar es la que nos hace a nosotros sentir ansiedad. Y cuando yo hablo esto con personas que se me han acercado, no se sientan mal, parece que yo les estoy hablando malo. Y yo espero que ustedes me entiendan. Y la razón es que a nosotros, los seres humanos, se nos hace tan difícil dejar aquellas cosas que nos producen placer, porque el azúcar es tan rica al paladar. Y el azúcar es la que cambia aún nuestro paladar. Y cuando probamos aquellas cosas que no tienen ese sabor que produce el azúcar, pues nos repugna y los rechazamos. Y especialmente a los niños, cuando nosotros no tampoco le enseñamos cómo alimentarse, esto pues es tremendo y terrible para ellos. Yo le doy gracias al Señor que mi hija más pequeña, ella que ahora es madre, ella ha visto el cambio en mi persona, ha sido también consciente de lo que he estudiado porque lo he transmitido a mis hijas, y ahora que ella es mamá, cuando tan pronto dio a luz, ella a su bebé no la alimentó con fórmula, le dio el pecho, y luego del pecho pues pudo conseguir una fórmula que no contiene azúcar. ¿Por qué? Porque mire, el azúcar te daña tu sistema inmunológico, el azúcar te daña tu sistema linfático, el azúcar te daña tu sistema cardiovascular. El azúcar es la responsable de ese colesterol que quizás tiene, y la ciencia nos ha hecho entender que el responsable de tu colesterol es la grasa. Y déjame decirte que no es la grasa, es el azúcar. El azúcar te va a dañar tu sistema nervioso. El azúcar va a destruir tanto de tu sistema completo que tú
quizás se lo puedes achacar a tantas cosas, pero en realidad el enemigo lo tienes ahí en tu alacena y lo usas en todo lo que sea medicinas, lo utilizas en los diferentes alimentos. Y si nosotros no creamos conciencia del daño que el azúcar le está haciendo, vamos a seguir muriendo a temprana edad. Porque miren, hay una grande proliferación de cáncer en niños. Hay una grande proliferación de cáncer y de enfermedades que no se saben cómo llegaron. Y si nos ponemos a realmente a ser sinceros y a buscar, la responsable es el azúcar. Entonces, por eso es que por mejor que digan que es un batido, una vez que yo vea la palabra dextrosa o yo vea jarabe de maíz o cualquier derivado, yo no me puedo aliar a ese azúcar. O sea, si a ti se te hace tan difícil dejar el azúcar, comienza con menos o usa stevia. Pero no vas a poder llevar una alimentación sana, libre de ansiedad, si no te desligas por completo del azúcar. Y te voy a decir, hay enfermedades en niños que pueden cambiar con su alimentación. Entonces, una vez que yo comencé a dejar todas estas cosas, tuve que hacer un cambio en la alacena completa. Hay personas que me dicen, pero pastor, es caro alimentarse saludable. Mis amados, es más caro enfermarse. Porque hay medicamentos que muchos de los seguros no los cubren. Y usted tiene que gastarlo de su bolsillo. Aparte del sufrimiento. Aparte, en mi caso, miren a mí, viviendo unas consecuencias por mi ignorancia. Entonces, es más caro no cuidarse, es más caro seguir con el mismo estilo de vida. Miren, a veces me he encontrado con personas que tú le puedes preguntar, ¿ves este veneno aquí? ¿Tú te lo vas a tomar? No. ¿Por qué? Porque yo no me quiero morir. Pero sin embargo, siguen echando a su sistema alimentos que poco a poco los están matando. Entonces, por eso es que yo digo, nosotros nos vamos a engañar, porque nuestro cuerpo eventualmente va a hablar, se va a revelar y va a surgir efectos. O sea, yo tengo que entender que por el hecho de que ahorita yo me estoy cuidando, tengo que ser consciente. El cambiar mi estilo de vida va a reducir. No quiere decir que voy